Que la misericordia del Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. El pasado 12 de septiembre de 2021, el Evangelio que nos daba la Iglesia para aquel domingo nos mostraba a Pedro como piedra de tropiezo. Satanás, le dice nuestro Señor Jesucristo. Pues porque pensaba como hombre, ¿no? Era el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y pues Pedro, ¿no? Dejándose llevar pues con la mentalidad de hombre que era, pues le dice al Señor que eso no tendría que pasarle, ¿no? Lo de la pasión. Bien, pues nosotros queremos rendir homenaje a nuestros diferentes sacerdotes que a lo largo de nuestra vida han sido nuestros buenos pastores y nuestros guías espirituales. Bien, también, por ejemplo, en la vida de muchos de nosotros, quienes hemos estado desde jóvenes en los grupos juveniles, parroquiales, hasta ahora ya adultos, ellos pues han estado muy cerca de nosotros, han sido buenos guías, ¿no? Buenos padres espirituales. Pues bueno, yo sí doy gracias a Dios que por mi vida han cursado diferentes sacerdotes, cada uno con sus talentos, cada uno con su forma de ser, los cuales van dejando una buena huella en la vida de cada uno, buenos ejemplos, y quedan muchos gratos recuerdos de muchos que ya han partido incluso a la casa del Padre. Y pues, entonces, esta participación en diferentes grupos, en diferentes parroquias, nos ha mostrado que nuestros sacerdotes son seres admirables, pero también son seres de carne y hueso, con sus errores, con sus fallos, y que hay que entenderlo porque, pues, tienen sus limitaciones. Sin embargo, pues eso a veces hace que algunas diócesis, algunas parroquias o capillas, por ejemplo, no se encuentren adecuadamente empoderadas, ¿no? Que no se encuentren empoderadas y obviamente los laicos también. Em, y eso pues ahoga un poco las iniciativas dentro de las parroquias. Y viceversa también, los laicos que no se apuntan a iniciativas, que no tienen, digamos, ese actuar acomedido dentro de la iglesia, también deja que nuestros sacerdotes a veces se adormezcan. Bien, yo recuerdo mucho, ¿quién no va a recordar acá, por ejemplo, en nuestras parroquias, Nuestra Señora de las Mercedes, en Villavista, y acá en la Iglesia Matriz, Santísima Trinidad de Sullana, Perú, eh, la huella tan positiva que dejaron los sacerdotes maristas, eh, pues muchos de ellos han pasado por acá, el padre Secundino Fuente Fuente, el padre Seferino, el padre Ángel Saiz, etcétera. Muchos, el padre Mateo, no quiero dejarlo porque hay muchos quienes lo estiman tanto y quien yo recuerdo con gran cariño, el padre neozelandés Anthony O'Connor, entre otros muchos, a quienes pues nosotros homenajeamos desde aquí y también a los diferentes padres diocesanos de nuestra región, a quienes también estimamos y queremos mucho. Y bueno, yo recuerdo mucho las escuelas bíblicas que nos dieron los padres maristas. Yo recuerdo también al padre Anthony O'Connor regalándonos temas, cursos de psicología, ¿no? Y eso pues nos da una visión de lo que es el mundo mucho más amplia, de la problemática del mismo hombre, de la misma iglesia, etcétera. Y así como tenemos gratos recuerdos, buenos ejemplos de nuestros sacerdotes, pues ellos también han sido causa de muchos escándalos. Por ejemplo, esto de la eh, pederastía, ¿no? Violaciones para con niños.
y algunos escándalos en el Vaticano, como por ejemplo con esto del Banco del Vaticano, entre otros, ¿no? Otros más que pues son voz populi. Y qué no hablar pues de las, también de lo que el Papa ha llamado pues las 15 enfermedades de la curia romana, que más adelante lo vamos a tocar. Entonces, hablar del clericalismo es romper prejuicios, porque tanto entre sacerdotes y laicos casi no se toca ese tema. Para nosotros, claro, nuestros sacerdotes tienen un sacramento como los demás que es pues sagrado, ¿no? Y los estimamos muchos, mucho los estimamos, los tenemos en muy alta estima y a veces nos duele cuando surge una crítica, ya sea positiva, una crítica constructiva, como aquellas que a veces, pues, como decimos acá en Perú, son raje, ¿no? Machete, es decir, que se habla muy mal de nuestros sacerdotes. Quienes hemos estado cerca de los sacerdotes, sabemos de la santidad, de la entrega de muchos de ellos, y a veces pues también no hay alguno que falte o les falte a varios ciertas cuestiones para desarrollar, pues como todo ser humano podemos caer en dejadez, podemos caer en diferentes errores, descuidos, ¿no? Y a veces pues cosas más graves también, ¿no? Dejándonos llevar por lo que vamos a ver en un poquito más en el Evangelio. Eh, para el día domingo que se celebra el 25º domingo del tiempo ordinario, ¿no? El 19 de septiembre de 2021, que se leerá el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, del versículo 30 al 37. Entonces, queremos también dar un granito de arena para auxiliar a nuestros sacerdotes, empoderar a los laicos y las parroquias, ¿no? Desarrollar las diócesis, las capillas y las parroquias. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, desde Sullana, Perú, para el mundo entero y para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, como decíamos, ¿no? Estamos en el 20º domingo del tiempo ordinario y este domingo el Evangelio nos vuelve a hablar de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, por segunda vez, nos habla de su pasión, ¿no? Camino a Galilea y llegando a Cafarnaúm, Jesús los va a llamar porque los apóstoles estaban como murmurando en el camino y vamos a ver de qué hablaban. Vamos a Marcos capítulo 9, versículo 34. Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, ¿no? Jesús les había venido hablando de su pasión y ellos, los apóstoles, los sacerdotes cristianos, habían empezado a discutir entre ellos quién era el más grande. Estaban buscando el poder dentro de la jerarquía, ¿no? Sobresalir en relación a los otros. Bien, pues Jesús después los va a llamar y les va a dar no un sermón, pero sí unos extraordinarios consejos que los queremos compartir, pero a la luz también de lo que el Papa le había dicho allá a la curia romana por el año 2014, esas 15 enfermedades de las que sufren nuestros sacerdotes. Y justamente el Papa ha repetido en variadas ocasiones sobre el clericalismo sacerdotal, apostólico, ¿no?
Bien, nuestros sacerdotes pues también pueden caer y ser atrapados por la vanagloria, por el poder, por el dinero y otros muchos pecados más, porque son seres humanos. Y por eso es que tenemos que rezar mucho por ellos, por su santidad, y para que el Señor nos envíe más sacerdotes, más obreros a la iglesia. Bien, pero esto de lo que los apóstoles estaban discutiendo no fue la única vez. Ya casi entre los años 90 y el 100 en la era apostólica, nuevamente se presentaron estos dilemas de querer de tener el poder eclesial. Por ejemplo, en la tercera carta a Juan, bueno, capítulo 1 es el único capítulo, en el versículo 9 se nos habla de un tal Diótrefes, eh, nos indica la carta que podría ser un presbítero, un obispo que estaba pretendiendo siempre ocupar el primer lugar. Abro cita. He escrito alguna cosa a la iglesia, pero Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, no nos recibe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿no? El que ambiciona el primer puesto entre ellos, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Son cuestiones humanas, ¿no? Estos pastores de nuestra iglesia ambicionaban el poder. Pues no solamente los apóstoles, miren, ¿no? También presbíteros, obispos, etcétera. Bien, ese es uno de los graves peligros y que a veces les lleva a nuestros sacerdotes a olvidarse de las ovejas, ¿no? Olvidarse de las ovejas. Yo recuerdo muy bien al padre Antonio Codros, que les hacía mención, padre marista, al terminar la misa, se quedaba en el portal de entrada del templo y a saludar a los laicos que habían asistido a misa, a oler a oveja, a conocer las necesidades del pueblo, de la iglesia, del laico, de la banca, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Y ellos, qué bien, nuestros sacerdotes, cómo promovían entre los laicos diferentes liderazgos dentro de la iglesia, cómo formaban pues líderes, nos enviaban a muchos encuentros, a muchas formaciones espirituales, retiros espirituales, cursos, etcétera, ¿no? Sabemos que en muchas parroquias y diócesis eso se da, pero a veces son más que todo a las personas de los grupos parroquiales y poco se incentiva al laico de la banca, ¿no? Porque qué interesante sería también motivar a los laicos de la banca, me refiero a todos aquellos que no pertenecen a ningún grupo, pero que asiduamente asisten a misa los domingos y a veces hasta todos los días, pero que no se les hace participar. Pero sí, a veces hay un temor de hacer participar a los laicos en la dirección de la iglesia, en los diferentes programas que puede haber en una diócesis o en una parroquia. Eh, es más, no se promueve, por ejemplo, el diaconado eh, de, de laicos casados o laicos solteros, no se promueve mucho. En muchas parroquias ni siquiera se conoce que los laicos puedan ser diáconos, ¿no? Y en alguna ocasión algún sacerdote dijo que no se, eh, no se fomentaba este diaconado porque por acá, por mi zona, algunos laicos habían quedado mal, ¿no? O sea, un poco como echándonos la culpa a que los laicos éramos responsables de que no se fomentase más el diaconado laical, ¿no? Por errores de unos. Pero bueno, los sacerdotes también cometen sus fallos, ya los hemos mencionado unos minutos antes, ¿no? Y no por eso se está cerrando
el ordenamiento de nuevos sacerdotes, ¿no? Por el contrario, rezamos, pedimos al Señor para que nos envíe más sacerdotes, pero bueno, ¿no? O sea, no se nos da esa cabida, no se nos dan, digamos, puestos, no de jerarquía, porque no estoy yendo por ese lado a querer tener poder para los laicos, no, de ninguna manera, no vamos por ahí, sino para auxiliar, ayudar al sacerdote para que éste tenga más tiempo para la prédica de la palabra, para que día a día sus homilías estén muy bien preparadas. Sabemos de la calidad de sermones que nos dan domingo a domingo, pero los días de semana a veces las homilías son breves, de 3 minutos, 5 minutos, y no se aprovecha a veces que tantas personas, a veces que solamente aparecen en la misa por una invitación de un difunto, para la mención de un difunto en la misa, y no se aprovecha pues ahí esa oportunidad y poder llegar con una buena homilía catequética o espiritual hacia las personas. Bueno, los sacerdotes no también, no siempre van a tener la razón en todas las actividades que se realizan dentro de una parroquia, dentro de una diócesis o en toda la iglesia, ¿no? Imagínense si en una reunión, ya me ha pasado a mí, la asistencia de 15, 20 o más laicos, recomendando tal o cual acción dentro de las mismas, pero no, pues el sacerdote dice que no. A veces yo digo, pero si son 15, 20 personas, y son personas que han estado por años dentro de la iglesia y saben algo siquiera del catecismo, de la del Código de Derecho Canónico, entre otras y otras encíclicas, ¿no? Pero no, dicen no, no, no. O sea, yo pienso que, no sé, a mí me parece que 15, 20, 30 personas van a pensar mejor que una sola. Bien, y a veces solamente se dice, no, pues porque ya está así. Claro, hay cuestiones que no se pueden cambiar, pero hay cosas secundarias, hasta terciarias, que se podrían, por ejemplo, ¿no? Uso de bienes, uso de salones, mm, algunas formas o metodologías de la catequesis, eh, etcétera, ¿no? Cosas que no van a cambiar el dogma, ¿no? Me refiero a esas a cuestiones así secundarias que los laicos ni siquiera pueden tomar decisiones, ¿no? O todo estar comunicándolos al sacerdote. A veces los laicos, justamente por estas cuestiones de clericalismo, no toman decisiones. Bien, ni siquiera, como decimos acá en Perú, ni para mover un alfiler, ¿no? Bien. Luego, permítame aquí revisar mis notas. También encontramos otros casos que a los sacerdotes no se les puede decir nada, ¿no? O sienten que ellos no se pueden equivocar, o a veces cuando se les solicita alguna información sobre inversiones que se están realizando en la diócesis, etcétera, ¿no? O sea, a mí me pasó una vez con un sacerdote que empezó a levantar la voz, algunas personas que estaban presentes se sorprendieron, ¿no? Y bueno, de repente ya lo había dicho en alguna misa, en alguna de sus misas, y lógico, pues uno no va a todos los templos, ¿no? Y uno no sabe lo que se dijo en otro templo, ¿no? O sea, no hay por qué molestarse. Y luego ese querido sacerdote, que pues ya no está entre nosotros, no porque haya fallecido, sino porque pues ha dado un paso al lado para dejar el sacerdocio, lo aclaró en la siguiente misa. A buena hora, ¿no? Nuestros sacerdotes, como todo ser humano, con la sabiduría que Dios les ha dado, también por llevar, pues, este sagrado voto, reflexionan, reflexionan y aceptan sus errores. Y a mí me consta, ¿no? Muchos muy buenos sacerdotes y hasta aquellos a veces que andan un poco descarriados,
¿no? Le digo con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto, eh, recapacita. Bien. Luego también tenemos aquellos sacerdotes que hasta en la misa llaman la atención a algún laico de, por ejemplo, grupos de liturgia o del coro, ¿no? Así en público, ¿no? Ni siquiera a veces de llamarlos o decirles en la sacristía o en las reuniones de sus respectivos grupos, ¿no? A veces realmente no amerita que hagan llamados de atención así. Pero bueno, es porque a veces ese sentir del poder que a todo ser humano, ya lo vemos en la política y en el ejército, etcétera, etcétera, se da de querer pues así dirigirse a las personas. Ahora, y otro detalle, ¿no? Que los laicos, ya no hablemos tanto de los sacerdotes, los laicos, en su participación en la iglesia, generalmente son siempre los mismos los de las parroquias, no siempre, perdón, de los grupos parroquiales, de los grupos parroquiales. Y poco se les hace participar al laico de la banca, como decía antes. Hay que ver cómo lo integramos al laico de la banca en las diferentes actividades que realiza la iglesia. Eh, a veces como estamos parametrados a los diferentes cánones y normas que nos da la iglesia, por ejemplo, los lectores en la misa ya están establecidos, es como si fuese pues un ministerio, ¿no? Pero Cristo nos enseñó a no ser tan así fariseos, tan apegados a las normas y tenemos pues que ver de alguna forma cómo hacemos participar más al laico de la banca, el laico que no está participando en ningún grupo. ¿Cómo hacemos crecer más a nuestra iglesia? Bien, luego el Papa Francisco nos habló allá por el año 2014, en la Navidad de ese año, eh, el día 22 de diciembre de 2014, le habló a la curia romana y le hizo ver de una manera así paterna, pero también con un aplomo de ser el pastor principal de nuestra iglesia, y le fue mencionando una tras otra eh, estas enfermedades del alma, eh, que a veces no dejan crecer, desarrollar la iglesia, ¿no? Las arquidiócesis, las parroquias, etcétera, porque todo se centra en el sacerdote, en el obispo, ¿no? En el párroco, etcétera. Vamos a pasarlas rapidita porque son muchas, ¿no? En la primera nos decía sentirse inmortal e insustituible, ¿no? Inmortal e insustituible, imagínense, ¿no? Así un sacerdote, sin defectos, privado de autocrítica, ¿no? Y peor si pues se le va a venir un laico y le va a hacer una crítica constructiva, una crítica fraterna, ¿no? Luego nos decía exceso de actividad. Otra, petrificación mental y espiritual. Otra más, exceso de planificación y funcionalismo, es decir, el sacerdote burócrata, más centrado en las cuestiones temporales, administrativas, económicas, jurídicas de la parroquia, etcétera. Luego nos mencionaba la mala coordinación, el Alzheimer espiritual. Nos decía que lleva a olvidar el fervor inicial de cuando eran jóvenes, ¿no? A medida que se van haciendo, pues nuestros sacerdotes van creciendo en edad, se van haciendo más adultos, ancianos, obviamente se les acaba ese fervor de los primeros años de vida, de organizar grupos, de hacer actividades, de hacer escuelas bíblicas, ¿no? De enseñar, de salir hacia la comunidad, pero a medida que va pasando el tiempo, pues esperan que la oveja venga a ellos y no no sale a buscar a las ovejas perdidas. Y ahora con mayor razón que la población ha crecido. A veces habrá que salir pues
a los barrios, a las manzanas en las urbanizaciones, salir a buscar, ¿no? Darle una sorpresa a cualquier laico en cualquier barrio, ¿no? Como hace el Papa Francisco, que por teléfono a veces llama a cualquier persona y las personas sorprendidas y no lo creen, ¿no? O como el Papa sale a visitar diferentes lugares, instituciones, tanto de la iglesia como no. Y luego nos habla de algo muy grave, una enfermedad de la curia, decía el Papa, la rivalidad y vanagloria. Sí, también rivalidades se dan dentro después de nuestros sacerdotes, ¿no? La vanagloria, el querer tener pues ese poder. Luego nos hablaba de la esquizofrenia existencial, de quienes olvidan que están al servicio de los demás y llevan una doble vida. Ay, 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 este es bien fuerte lo que nuestro Papa les está diciendo a los sacerdotes, ¿no? eh, olvidarse del servicio a los demás y que pues los demás, los laicos, las ovejitas, les estén sirviendo a ellos. Luego los chismes y también la cizaña. Otro más, divinizar a los jefes. Así el Papa lo estaba diciendo. La jefatura, la jerarquía, los jefes, ¿no? Sí, pues el poder, ¿no? Otra, ser víctimas del carrerismo y del oportunismo. Otra cuestión temporal más, ¿no? O sea, a veces querer tener tantos doctorados, conocer tanto de la patrística, de la escolástica, de filosofía cristiana, de la Biblia, etcétera, pero las parroquias, no hay cursos de Biblia, no hay diplomados de teología, no hay nada de que el laico pueda ejercer una colaboración mayor y ser luz y sal dentro de su comunidad, dentro de la política, ¿no? Dentro de la vida civil de nuestros pueblos, ¿no? Bien, etcétera. Luego dice otro más, solo en lo que se debe, piensan solo en lo que se debe obtener y no en lo que se debe ofrecer. Hay muchas necesidades en las parroquias, no de los grupos parroquiales solamente, que sí hay que atender, sino de toda la comunidad parroquial, ¿no? Tenemos tantos problemas, ahora violencia familiar, problemas ambientales que el Papa nos está llamando a cuidar de la casa común, ¿no? Pero los laicos no pintamos en la comunidad justamente porque no estamos empoderados, pues, ¿no? O sea, no tenemos una formación. Y la parroquia es la que también puede ayudar dentro de la vida civil o ciudadana. La iglesia también tiene que hacerse presente. No solamente ir al templo, a la casa, y mi vida religiosa solamente es ahí, en la misa y en la casa. Y luego en el trabajo, ¿qué? No, solamente testimonio de portarnos bien, ¿no? Que somos personas muy trabajadoras, sí, pero también tenemos que hacer presencia en tantos problemas que ahora está pasando el mundo, ¿no? Y que cada vez socavan más la libertad humana, socavan más la sexualidad humana, ¿no? Tenemos problemas ahora esto del aborto que se está propagando tanto y que a nuestras jóvenes, ¿no? A nuestras jovencitas se les están dando estas ideas falsas sobre el aborto. Luego nos daba dos más, la indiferencia hacia los demás y la cara fúnebre, ¿no? La cara fúnebre. Bien, la indiferencia hacia los demás. Los laicos ahí que no saben qué responderle, por ejemplo, a un evangélico, a un testigo de Jehová, a un mormón, porque ni siquiera muchos laicos, lamentablemente, saben ni siquiera cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. Imagínense, ¿no? Bien, entonces, hay todo esto. Nuestros sacerdotes tienen todos esos problemas. Y no es para aquí, para condenarlos, como no lo hizo el Papa, sino de ayudarlos, de ayudarlos. Eh, Hoy, pues, el Evangelio de este domingo es una reflexión
dirigida no solamente a los laicos, sino también a los sacerdotes. Obviamente los laicos que ocupamos jefaturas, o que ocupan jefaturas, ¿no? Los laicos que también somos, pues, jefes en el hogar, ¿no? En la jefatura que ocupamos, también Jesucristo nos dirige esta palabra, porque a veces, pues, como papás queremos que los hijos o la esposa tienen que servirnos a nosotros, los varones, y no, también es un llamado al servicio. Ahora, vamos a ver que Jesucristo, ante estas situaciones de querer ser servido, de querer tener poder, no, más bien nos da la receta, nos da la medicina, y esta medicina pues pasa por servir. Vamos al Evangelio. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, y ahora vamos al versículo 35. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Jesús fue el mejor servidor, nos dio el mejor ejemplo de servir, ¿no? Recordemos en la última cena, el Jueves Santo, ¿no? Antes de sentarse, Jesús lavó los pies, ¿no? Y a veces nos gana, pues, ya cuando tenemos alguna jefatura, nos gana la flojera y queremos que todo el mundo nos sirva, se manda a los laicos a que, pues, hagan evangelización, sean los misioneros, que salgan por las calles, que casi no lo hacemos, pues, ¿no? Pero sí se sale en muchas misiones evangelizar, pero se les deja a los laicos. El sacerdote, pues, a veces la excusa es decir que son pocos, no lo hacen, ¿no? Pero sí se quedan en cuestiones administrativas, en las coordinaciones con los obispos, ¿no? Etcétera. Y se le deja a los laicos las catequesis, las misiones, las evangelizaciones, etcétera. Claro, eso también es responsabilidad nuestra. Desde que fuimos bautizados, también somos profetas, ¿no? Y también somos reyes. Tenemos que llevar el reino de Dios a todo el mundo. Igual ser portadores de la palabra de Dios como profetas. Bien, pero el primero de todos ellos son los obispos y los sacerdotes. Queremos que ellos nos den el ejemplo, que vayan adelante, ¿no? Servir es lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues, ¿y qué sucede? Que por esto que no se ha empoderado a las comunidades parroquiales, a las parroquias, es que entre el conformismo y nos quedamos en una religiosidad popular, ¿no? Y eso lo vemos, ¿no? En las redes sociales, en las cosas que la gente comparte, que son muy buenas, sí, porque es una forma de evangelización. Me refiero, por ejemplo, a compartir estampitas, imágenes, ¿no? De ese tipo, bastante rosario, sí, bastante misa, bastante sacramento, que todo eso está muy bien. Y obviamente eso no puede faltar, es indispensable, es necesario, sí, pero también hemos visto cómo tantos laicos, nuestros laicos católicos, cómo están abandonando la iglesia y se están yendo hacia otras eh, iglesias cristianas, no católicas, y eso es penoso, porque esta es la iglesia que Cristo fundó. Cristo quiso una sola iglesia, pero no, pues, porque no hay una atención suficiente a nuestros laicos. Ellos están yendo y se van porque no conocen. Una vez que se van a esas otras congregaciones no católicas, más bien les llenan su mente y su corazón de una animadversión hacia la iglesia católica. ¿Cuántos posts vemos en las redes sociales, vídeos, audios, cómo atacan a nuestra iglesia católica? Y porque los laicos, pues, no fueron empoderados, no se les dio una suficiente catequesis, ¿no? Lamentablemente, no saben qué responder, y una vez que pasan a esas congregaciones, ahí les hacen un lavado de cerebro. Bien, entonces,
se puede hacer, se pueden impulsar liderazgos entre laicos. ¿Por qué no impulsar diferentes pastorales que las dirijan los laicos? Que nuestros sacerdotes deleguen, pueden delegar. Hay muchos laicos que son teólogos, ¿no? Teólogos profesionales que han ido a una universidad y se han recibido como teólogos. Si no se tiene la suficiente confianza con algún laico que pues no tiene una suficiente preparación. Pero si no, pues demos diplomados de teología, no cursos de 20 días, no, ya pensemos en mayor. Hay muchos laicos que también son profesionales en otras materias, ingenieros, abogados, etcétera, que están en gran capacidad de conocer la teología como lo hizo alguna vez algún joven seminarista. Bien, tenemos tantos problemas, ¿no? En el matrimonio, en las en violencia familiar, violaciones hacia niños, varones y mujeres, ¿no? Los padres de familia necesitan bastante orientación para cómo cuidar a sus hijos y, ¿por qué no también la relación matrimonial, psicología, pedagogía? Hay muchos profesores y psicólogos que pueden bien ayudar, pero no los atraemos a la iglesia, no los hacemos partícipe, ¿no? No los hacemos partícipe. ¿Cuántos laicos quisieran hacer un voluntariado? Pero para eso pues tenemos que organizar la diócesis, la parroquia, ¿no? Formar grupos, ¿no? Bien se puede hacer eso, ¿no? Y buscar, y llamar, y atraer. Hay que impulsar, hay que empoderar la diócesis, la parroquia, los laicos, ¿no? Hay que darles, cuando hablamos de empoderamiento, es darle responsabilidad a una persona, en una empresa, ¿no? En la iglesia misma, para que dirija, para que pueda tener, sí, si quiere una jefatura. Yo no me voy a sentir menos porque otro laico, digamos, sea mi jefe. No, al contrario. Si sabe más que yo, a buena hora que esté dirigiendo dentro de la iglesia, pues tenemos muchos problemas que los sacerdotes solos no lo van a poder hacer, ¿no? Por eso decíamos que otra forma de ayudar podría ser, pues, si no tener un centro de estudios teológico, al menos lograr convenios con las universidades católicas, porque hay varias que usan el nombre de la Iglesia Católica, y sí, dan algunos cursillos por ahí, pero no, pensemos en grande, que hacer convenios con estas universidades para que los laicos puedan acceder a precios cómodos y recibir cursos de teología o mejor, eh, digamos, diplomados o una carrera técnica, una carrera superior de teología. Fomentemos también, por ejemplo, el diaconado entre los laicos casados o solteros, de acuerdo a las normas que establece la iglesia, para que los diáconos laicos también puedan pues bautizar y las otras, digamos, prerrogativas que se le da a este primer, digamos, grado del orden sacerdotal, ¿no? En el Vaticano, por ejemplo, el Papa Francisco ya ha formado al menos dos dicasterios, ¿no? Que son, digamos, como departamentos dentro del Vaticano, ¿no? Y es una buena forma como el Padre, nuestro Santo Padre, Papa Francisco, nos está dando luces de cómo debemos incentivar el empoderamiento de los laicos, que participen más los laicos, hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Y así como el Vaticano está organizado, ¿no? Por ejemplo, también podría organizarse, no digo de la misma manera, pero se puede hacer una adaptación dentro de la iglesia, dentro de la diócesis, dentro de la parroquia. Por ejemplo, aparte de los dicasterios que hemos mencionado, allá en el Vaticano, por ejemplo, tenemos los consejos pontificios, las comisiones pontificias, oficinas, academias, ¿no? Academias de las ciencias, por ejemplo.
¿por qué no podemos tener acá también una academia parecida a esta para promover la tecnología y la ciencia dentro de nuestra comunidad? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, sí, pues nosotros queremos ayudar con estas ideas a nuestros sacerdotes, no es que se entienda que es una crítica. Y por cierto, aquí yo permito a mis hermanos de aquí de mi parroquia que si ven estos vídeos puedan llevarle este vídeo a los sacerdotes de aquí de la parroquia, ¿no? Mejor coméntenles, les doy toda la plena libertad de mi nombre, decir lo que yo estoy diciendo acá, ¿no? Bien, entonces, y también esperar que nuestros sacerdotes se dejen ayudar en la parroquia que sea, ¿no? Y nosotros laicos también, hacerles notar, ¿no? A veces yo sí, se los he dicho a mis estimados pastores de aquí de mi parroquia, de algunas fallas, ¿no? Con todo el respeto. Y así es como logramos mejorar la vida parroquial, la vida de las diócesis, de las parroquias, ¿no? Y los papás, las mamás también. Hay que ejercer bien, pues, el liderazgo dentro del hogar, evitarse los conflictos de quién manda a quién, ¿no? Porque no se trata de que el varón, que es el jefe de la casa, la cabeza de la familia, pues va a subyugar a la esposa, ni la esposa tampoco se va a convertir en el sombrero del marido y querer dominarlo, no. Se trata de quién sirve más, ¿no? Quién ama más. ¿Quién es el primero en querer servir al otro? Saber pedir las cosas, saber aconsejarnos, ¿no? Porque así Jesús, como miren, ¿no? El versículo que leímos de Marcos 9:35, se sentó, llamó a los 12, ¿no? Ahí en el grupo, ¿no? Les fue aconsejando. Esperamos que nuestros sacerdotes tomen de manera positiva eh, estas apreciaciones que un laico hace. Y también, pues, que el Señor los bendiga, compartan este vídeo, suscríbanse para que compartan también sus comentarios y propagar nuestra fe, evangelicemos compartiendo este vídeo y denle un like para que pueda llegar a más personas, ¿no? De esta manera, dándole like, ¿no? Se ayuda a que este vídeo en YouTube lo distribuya, lo propague más. Y que el Señor los bendiga, será hasta otra ocasión.